Jesús. Este remanente anuncia la hora del juicio, proclama salvación por medio de Cristo y anuncia la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la hora del juicio en el cielo y da como resultado una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Todo creyente recibe la invitación de participar personalmente en este testimonio mundial. Ahora la doctrina referente a la unidad que debe de existir en nuestra iglesia. La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros que proceden de toda nación, raza, lengua y pueblo. En Cristo somos nueva creación. La diferencia de raza, cultura, educación y nacionalidad entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar división entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos ha unido en comunión con Él y los unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, participamos de la misma fe y la misma esperanza y salimos para dar a todos el mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno que nos ha adoptado como hijos. La doctrina de la iglesia todavía contiene otras 4 doctrinas más, o 5 doctrinas más, perdón, pero no tenemos tiempo para repasarlo. Pero lo que acaban de escuchar es la declaración oficial de lo que creemos. Gracias a Dios, me ha tocado la bendición en su infinita misericordia de llegar a la iglesia cuando yo tenía la edad de 8 años, a la iglesia adventista. Cuando yo tenía 5 años, mi abuela me llevaba con los testigos de Jehová. Así que fui como 3 años con los testigos de Jehová. Pero a casa llegó alguien con unas lecciones que se llamaban La Voz de la Esperanza. Fueron recibidos, estudiaron, recibieron la invitación y fuimos para allá. El primer día que mi abuela estuvo en la iglesia, entendió clarito el mensaje. Sintió que el vacío que ella sentía era llenado. Tenía un predicador que predicaba precioso, completamente claro. Entonces, las verdades que ella no lograba entender con los testigos de Jehová fueron asentándose con claridad y ella nunca paró de ir a la iglesia en ningún culto. Y ella descansa en el Señor confiando que Él la resucitará en el día postrero. Ahora, les recomiendo que además de estudiar estas doctrinas, si ustedes quieren saber más del desarrollo de la iglesia cristiana, pueden leer el libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White, que es la historia de la iglesia en el siglo I, cuando Cristo la establece hasta la muerte del apóstol Juan. Si quieren saber la historia de la iglesia después de la ascensión de Cristo al cielo, hasta su segunda y tercera venida después del milenio y el establecimiento de la tierra renovada, donde estarán los salvados por la eternidad, lean El conflicto de los siglos. Hechos de los Apóstoles, historia de la iglesia primitiva del primer siglo, de ahí en adelante, conflicto de los siglos que nos trasladará hasta aquel lugar donde habitaremos por la eternidad. Ahora, vamos a iniciar el estudio bíblico, vamos a mirar tan solo un pequeño segmento de lo que es la doctrina de la iglesia y solamente nos vamos a concentrar en la relación entre la divinidad y su iglesia, la relación entre Dios Padre y la iglesia, Jesús y la iglesia y el Espíritu Santo y la iglesia. Número 1, abramos nuestras Biblias en Isaías 49:15. Isaías 49:15. El libro de Isaías es maravilloso. Si tú lo estudias, encontrarás textos que han sostenido a millones de cristianos a lo largo de la historia, con promesas maravillosas. Aquí nos dice que Dios Padre ama a su iglesia. Isaías 49:15 dice así. Dios pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
En esta tierra, uno de los amores más grandes que se conocen es el amor de la madre. Pero tristemente algunas madres han sido afectadas por el pecado y ha llegado el grado que han perdido el amor al grado de abandonar su pequeñito recién nacido. Pero Dios dice, aunque ella olvide, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Quién tiene esculpido a sus hijos en sus manos? Cristo Jesús. Entonces, ¿quién hablaba aquí? Cristo Jesús. Cristo Jesús te dice, querido hermano, que Él te ama. Dios te ama. Ahora, Isaías 62:4, que se leyó hace un ratito, se leyó el 11 y el 12, ahora vamos a leer el 4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Como que no entendimos algo, ¿eh? Hay dos palabras ahí raras. Una, Epsiba quiere decir mi deleite está en ella, y luego Beula quiere decir desposada. Ahora lo leemos sustituyendo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, mi delicia está en ti, y tu tierra, Beula, que es desposada, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Aquí Dios dice que Él se casa con la iglesia, porque Él la ama. Ahora, nuestro Dios, número 2, la relación entre Dios Padre y su iglesia es que la guarda y la defiende. Isaías 27:3. Así que rapidito vayan con su Biblia, que tenemos muchos textos para leer. Isaías 27:3 dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie, ¿qué cosa dice? Nadie la dañe. Dios no quiere que nadie dañe a su iglesia. La iglesia experimenta diferentes ataques, externos e internos, y cualquiera que ataca a la iglesia tiene un problema. Ataca a Dios, porque la iglesia pertenece a Dios. Entonces, Dios no quiere que nadie dañe su iglesia y por esa razón Él la cuida de día y de noche. Así que ni un solo instante estás siendo descuidado. Hay otro texto más, pero no lo brincamos para avanzar. Nuestro Dios salva a su iglesia. Sofonías 3:17. Voy a tener que eliminar varios textos. Vamos a poner uno de cada segmento nada más, aunque hay 4 o 5 por cada renglón, para poder abarcar algunos y no quedarnos demasiado cortos. El libro de Sofonías, si se te esconde, está detrás de Mateo como unas 10 páginas hacia atrás o unas 20 páginas hacia atrás. Sofonías 3:17 dice así. Arrancando desde el 16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Nuestro Dios salva a su iglesia. Nuestro Dios está con su iglesia. Él está siempre presente en su iglesia. La iglesia de Dios nunca carece de la presencia de Dios. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3 y versículo 19. Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 3 y versículo 19. Por sorprendente que parezca, a mí me ha tocado esta sección cantarla delante de la iglesia. A pesar de que no tengo una voz entonada, Dios me concedió el privilegio de participar de un grupo coral donde sí había verdaderos cantantes. Lo único que yo hacía era seguirlos. Por donde ellos iban, para allá iba. Así que el director no me sacó, en su misericordia me concedió el privilegio. Dice así, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es un canto precioso. Es muy probable que nuestro hermano lo tenga en su repertorio, así que si lo tiene, se lo pedimos para esta tarde. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este es el plan de Dios para su iglesia, que resplandezca, que anuncie el mensaje de salvación, que alcance a las personas, que las toque. El versículo 19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Hay otro texto que habla muy igualito a este, y se encuentra en Apocalipsis, al final, donde se describe la nueva Jerusalén. Pero aun cuando no llegamos a aquel momento, la presencia de Dios está con su pueblo, y Él nos quiere levantar para que resplandezcamos. Dios está con nosotros. Dios es la gloria de la iglesia. Ahora vayamos al segmento Cristo y su iglesia. La relación entre Cristo y la iglesia es tan fuerte como la de Dios Padre, y ha sido tan fuerte la identificación de Cristo con su iglesia, que Él, siendo Dios eterno, de naturaleza espiritual, tomó, perdón, forma humana. Tomó un cuerpo de carne y hueso para identificarse con su pueblo, con su iglesia, con los redimidos, con los rescatados de este mundo en rebelión. Tan grande es la unión de Cristo con su iglesia, que con su propia sangre la compró de nuevo. Después de haber creado al ser humano, ahora con su propia vida la compra de nuevo. Así que esa es la relación de Cristo con su iglesia. Cristo es el fundamento, la piedra angular de la iglesia. Podríamos ver en Isaías, pero ya miramos varios de Isaías. Así que vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 13, 16 al 18, en palabras de Cristo Jesús, que nos habla de su relación con la iglesia. Y como este es un texto difícil, luego vamos y le preguntamos a Pedro qué fue lo que entendió, porque a lo largo de la historia ha sido mal interpretado. Así que Mateo capítulo 16, versículo 13 y versículos 16 al 18. Mateo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Ya tenían un tiempo con Él, habían escuchado muchos mensajes de Él. Algunos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Y Jesús le lanzó la pregunta más directa: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué oportunidad tan maravillosa se le presentó a Pedro, que el Espíritu Santo lo utilizara para transmitir la gran verdad maravillosa, y que no era fácil de aceptar en aquel momento. Aceptar que un ser humano, exactamente igual que ellos, parado delante de él, vestido igual, con ropas humildes, normal, como cualquier ser humano de esta tierra, de aquella región, saber con certeza que era el Mesías, que era el Dios que ahora tenía forma humana. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Escuchen lo siguiente: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Precisamente en ese instante, Dios Padre habló a través de Pedro,
puso en su mente la comprensión clara y la seguridad que Cristo era el Mesías. Y Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. En griego dice Petros, que es una piedra pequeña. Y sobre esta roca, en griego es Petra, que es una peña grande, enorme. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, si leyéramos griego, no tendríamos problema, porque Petros no es Petra. Petros es Pedro, y Petra era otra cosa, representaba a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo entendió Pedro? Eso es importante. Así que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 9. Si cualquiera pudiera confundirse, principalmente nosotros, que no sabemos el idioma en que fue escrito, la mejor manera es preguntarle al que lo escuchó directo de los labios de Jesús. Así que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9, dice así. El subtítulo que tiene en algunas Biblias dice la piedra viva, así que ya nos conecta. Dice, acercándonos a Él. Pedro habla y él dice, acercándonos a Él, hablando de otra persona. Y dice que Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Escuchen esto. Jesús es la roca, la piedra viva, y nosotros pasamos a ser piedras vivas en Él, porque Él nos da vida, Él nos vivifica. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura lo siguiente. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Este es el privilegio maravilloso que tenemos, de creer en Cristo Jesús. En Él está nuestra salvación, en Él está nuestra seguridad eterna. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, la roca, el fundamento de la iglesia es Cristo, y cada uno de nosotros, al estar unidos a Cristo, venimos a ser y a participar de un ministerio especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Precisamente tú y yo, en esta mañana, por haber entregado nuestra mente y nuestro corazón a Cristo Jesús, somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y tenemos una misión maravillosa que cumplir. Y eso es gracias a que Cristo Jesús tiene una relación con su iglesia. Ahora, una descripción breve del propósito de Dios para su iglesia, lo leemos en Hechos de los Apóstoles, precisamente el primer párrafo del primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que les dije que era la historia de la iglesia del primer siglo? Así que el título dice el propósito de Dios para su iglesia. Cuando lo leemos, tenemos que saber que lo que allí diga, lo dice para quiénes, para nosotros. ¿Por qué razón? Porque tú y yo formamos parte de su iglesia. Si lo que acá dice no lo tomas para ti, sería por una sola razón, porque no pertenezcas a su iglesia. Pero si perteneces a la iglesia, lo que acá diga es para ti. Dice así, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria.
La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades de los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Todavía no llegamos a la mitad, pero el reloj ya llegó al final. Así que vamos a extendernos unos poquitos minutos nada más. Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia. Y tú y yo, querido hermano, tenemos el privilegio maravilloso que el creador y soberano del universo te ha escogido precisamente a ti para ser parte de su familia. Dios Padre te ama, te cuida, te protege, está siempre contigo, te salva. Cristo Jesús es el fundamento de tu fe, es el fundamento de la iglesia. Cristo Jesús es el jefe de la iglesia. En Efesios se nos describe la relación de Jesús como la cabeza de la iglesia. Jesús es la gloria de la iglesia, dice Lucas 2:32. Jesús ama a su iglesia y la ha rescatado con su propia sangre. Así que no podemos brincarnos estos textos, así que vayamos a Hechos 20:28. Ya la escondí, acá está. Hechos 20:28. Dice Hechos 20:28 lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cristo Jesús ama a su iglesia y lo demostró con su propia sangre al dar su vida por ella. Apocalipsis 5:9 nos lo confirma de nuevo en las palabras del apóstol Juan en la revelación que le fue mostrado. Cuando miró la visión del rollo y del cordero, en el versículo 9 dice, y cantaban un cántico diciendo, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Hay unos textos muy importantes que no podemos brincarnos esta mañana. Cristo Jesús es el que tiene una misión especial. Tiene una misión especial. Él es el único que puede purificar y santificar a su iglesia. Dios Padre dice que cada sábado nos santifica. Mientras guardamos las horas sagradas, Dios nos santifica. Pero tristemente algunas personas han tomado la tarea de querer purificar la iglesia cuando esa no es una obra humana, esa es una obra divina, porque solamente Dios lo puede realizar. Él es el que tiene poder de santificar y de purificar. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado y es la que nos purifica. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es un trabajo maravilloso el que Dios nos ha dado. Yo estoy contento con esta frase. Maridos, amad a vuestras mujeres. Para mí es una bendición. Si por alguna razón algún marido presente tiene problemas con esto, arréglela con Dios, que le dé la capacidad de amar plenamente a su esposa y será más feliz. Ahora, pero este solo era una probadita para nosotros, porque tiene un objetivo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú, querido hermano, quieres amar a tu esposa de la manera correcta, entrégate completo por ella. Entonces, vamos a copiar la manera como Cristo ama a su iglesia. Ahora, el amor de Cristo por su iglesia es tan fuerte que le lleva a hacer lo siguiente. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muchos seres humanos tienen un problema. Miran
a la iglesia, ya sea mundial, ya sea regional o ya sea local. Y para sorpresa encuentran que algunos de nosotros no somos ni puros, ni santos, ni sin mancha. Y entonces tienen un terrible conflicto. ¿Cómo es posible esto? Se olvidan de un detalle. Cristo nos está purificando y santificando. Cuando Él termine la obra en nosotros, seremos puros, santos y sin mancha. Pero aun cuando tú puedas ver en mi vida muchos pecados, manchas o imperfecciones, te olvidas de un detalle. Dios es todopoderoso y Él me limpia y me transforma. Y aun cuando tú conozcas mi historia de pecado, si yo estoy perdonado en Cristo, estoy completamente limpio y puro ante su presencia, porque Él hace la obra de purificación y de limpieza. Yo no te puedo purificar a ti, ni tú puedes purificarme a mí, pero sí podemos ayudarnos a ir con el que nos purifica, a unirnos en amor para ir con el que nos purifica. En lugar de estar opuestos entre nosotros, vayamos al que nos purifica, y entonces la obra dará resultados en nuestras vidas. Ahora, vayamos a Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Si te interesa, querido hermano, tener los textos, podrías pedírmelos después y yo te haría una copia de muchos más que no se pueden tocar en un breve espacio. Tito capítulo 2, versículo 14. Cada uno de los textos que hemos tocado son pequeñas partecitas de segmentos que deberíamos de leer completos. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo Jesús te santifica y te purifica. La aplicación obvia y directa es, ¿le estamos permitiendo a Dios hacer su obra? Porque solamente tú y yo podemos impedírselo, porque Él nos dio libre albedrío. Si yo quiero que Dios haga su obra, la hará. Pero si yo se lo impido, aunque Él llore de tristeza, no me podrá tocar. Porque si uno de nosotros escoge el camino de la iniquidad, de la degradación y del pecado, puede hacerlo. Porque delante de nosotros se extienden dos caminos. Tristemente hace muchos años, en realidad no sé qué tanto, que no hemos escuchado un sermón de la senda angosta y la senda ancha, la puerta estrecha y la puerta ancha. Incluso algunos adventistas estamos o están andando por el camino ancho. A pesar de que Dios llora por ellos, ellos tienen la libertad de andar en el mundo de pecados si así lo deciden. El Espíritu Santo tratará de hablarles de muchísimas formas, pero no les doblará el brazo para traerlos a la fuerza. Así que, querido hermano, si por alguna razón tú o yo nos descubrimos desconectados de Cristo Jesús por culpa de nuestros pecados, recuerda que todavía hoy la misericordia se extiende. Estás con vida, estás en su iglesia, escuchas que Él te ama, que con su propia sangre te ha comprado, que su salvación está a tu alcance. Así que no tardes más y responde. Confróntate con tu realidad o yo debo de confrontarme con mi realidad y permitir que Él me purifique y que Él me santifique. Jesús está con su iglesia. Precisamente esta mañana, la Biblia dice, donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Así que aunque nuestros ojos humanos no lo ven, no estamos solos. Está nuestro Dios con nosotros, está el Espíritu Santo, está la presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, también están los ángeles. Así que estamos bajo la mirada amorosa y protectora de Dios. Si estamos en buena relación con Él, estamos cubiertos. Solamente les digo los renglones que estaban. Jesús está con su iglesia,
La unión de Cristo con su iglesia se figura con el casamiento. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Cristo presentará a su iglesia a Dios Padre cuando Él termine su obra como una iglesia gloriosa, irreprensible, santa y sin mancha. Judas, como está bien cerquitita donde tenemos abierta la Biblia, Judas 24-25 dice lo siguiente, justo antes de Apocalipsis: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Invitamos a nuestro hermano Oscar que pase. Él tiene un llamado, así que no nos podemos detener. Querido hermano, tú tienes la oportunidad de responder al llamado de Dios. Has recibido la bendición especial de que eres parte del pueblo de Dios. Tienes la bendición más grande que un ser humano tenga: ser parte de la familia de Dios en esta tierra, con la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Es probable que tú encuentres que personas que se hacen llamar adventistas del séptimo día ya no pertenecen a la organización de la iglesia que Dios ha establecido. Te puedes causar triste. Puedes orar por ellos. Recuerda que Dios siempre cuida de sus hijos donde quiera que estén. Si por alguna razón tú o yo en algún momento somos confundidos y enredados, pero si tu mente y tu corazón plenamente le pertenecen a Dios, recuerda que Él cuidará de ti donde quiera que estés, aún en los momentos cuando te arrastre la corriente equivocada. Hay muchas personas que son verdaderos cristianos adventistas del séptimo día que han sido arrastrados por confusiones, por motivos ajenos a ellos, de dirigentes que sí tienen un problema serio. Han rechazado la administración que Dios ha establecido. El Espíritu de Profecía aclara que Dios no levantará otro pueblo. ¿Se acuerdan que yo les dije que había muchos detalles que no podríamos tocar? Y uno de ellos es que la iglesia de Dios está en dos formas: la iglesia visible y la iglesia invisible. Jesús dijo en cierto momento: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales voy a traer. Se llegará el día cuando Dios tendrá un solo redil y todo lo que le pertenecen estarán allí. Pero todavía no se llega a ese día. Pero justo el día de hoy, justo esta mañana, en todas las congregaciones cristianas alrededor del mundo, sin importar cómo se llaman, Jesús tiene verdaderas ovejas que le pertenecen a Él en mente y corazón, y se han entregado y han aceptado el mensaje de salvación con todas sus capacidades, porque ellos le pertenecen a Él. Tristemente, todavía no conocen todo el mensaje que contiene la Biblia, pero cuando se llegue el momento y Dios les abra el entendimiento, sabrán cuál es el redil, y en ese instante dejarán donde están y pasarán a ser parte del redil que Dios ha establecido. Para fortuna tuya y mía, no tendremos que esperar aquel momento. Tú y yo estamos en la iglesia que Dios ha levantado, comprobado con la Biblia. Pero no te confíes, querido hermano, que estés en la iglesia que es la que Dios tiene y no ser parte de ella. Porque podemos estar sentados, cantar y alabar y formar una parte de la actividad de la iglesia sin pertenecer a Dios. Se puede, porque si no nos entregamos plenamente a Dios, pasamos a ser falsos cristianos adventistas. Pero todos tenemos la oportunidad de ser verdaderos cristianos adventistas que pertenecen a Dios. Que tu mente y corazón y todo tu ser alabe y dé gloria a Dios por esta bendición. Nuestro hermano Oscar va a cantar un canto. Mientras él canta, piensa que Dios te está llamando a ser un miembro fiel y leal a Él cada día de tu vida. Y si tomas la decisión, querido hermano, de hacer este pacto con Dios y con su ayuda y bajo la dirección y el poder de su Santo Espíritu, Él te mantendrá firme hasta el fin. Así que respondamos al llamado.
¿Cómo hacerte ver que es un espejismo este mundo incierto lleno de mentiras? Es una ilusión que confunde el alma y hace ver las cosas mucho más bonitas. Es un juego atroz, intenso y ardiente que pausadamente te envuelve y al fin, cuando estás caído, se ríe de ti. ¿Cómo hacerte ver que hay lobos rapaces vestidos de oveja dentro del rebaño, que inventan mil cosas, que gozan al verte sufriendo y llorando, que tuercen las cosas de Dios a su antojo por causarte daño? Y me pregunto hoy, ¿quién resistirá? Conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida. No intentes pelear solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú. Pero con Jesús triunfaremos, corona al final ceñiremos, y en su remanente estaremos, esperando juntos a nuestro Redentor. ¿Cómo hacerte ver que hay lobos rapaces vestidos de oveja dentro del rebaño, que inventan mil cosas, que gozan al verte sufriendo y llorando, que tuercen las cosas de Dios a su antojo por causarte daño? Y me pregunto hoy, ¿quién resistirá? Conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida. No intentes pelear solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú. Pero con Jesús triunfaremos, corona al final ceñiremos, y en el remanente estaremos, esperando juntos a nuestro Redentor. Conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida. No intentes pelear solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú. Pero con Jesús triunfaremos, corona al final ceñiremos, y en el remanente estaremos, esperando juntos a nuestro Redentor. Conságrate a Dios, noche y día, ofrécele a Él toda tu vida. No intentes pelear solo esta guerra, pues el enemigo es más fuerte que tú. Pero con Jesús triunfaremos, corona al final ceñiremos, y en el remanente estaremos, esperando juntos a nuestro Redentor. Agradecemos, hermanos, que al ponerse de pie demuestran que responden al llamado. Si alguno hubiera querido pasar, era bienvenido, también se podía. Aun cuando el propósito de este pequeño estudio bíblico no es describir la obra de aquellos que atacan a su iglesia, sino tratamos de hacerlo de un punto de vista más positivo, de la relación entre Dios y su iglesia. La relación de Dios y su iglesia va mucho más allá de nuestra capacidad de entender, pero no de nuestra capacidad de sentir y de aceptar. Nuestro cerebro nos dice a través del mensaje bíblico lo grande e inmensurable que es el amor de Dios por nosotros. Y Dios tiene el poder de encauzar nuestros sentimientos
para que aprendamos a amarle y a expresarle nuestro amor. En nuestros corazones sufren por algunos hermanos que son arrastrados por la corriente y son engañados por gente que habla muy bonito y que presenta mensajes no fáciles de contrarrestar. Pero tenemos la oportunidad de orar por nuestros hermanos que en este momento tal vez no estén donde Dios los quiera tener, pero no carecen de su cuidado, porque Dios conoce a quién realmente tú le perteneces. Y si tú fuiste arrastrado a través de fuerzas que no puedas comprender, Dios no te va a dejar abandonado. Así que la responsabilidad de la iglesia es orar por sus miembros donde quiera que estén. Si están tristes en casa, desanimados, es nuestra responsabilidad interceder por ellos. Si se han hundido en pecado, es nuestra responsabilidad orar por ellos. Y si han sido arrastrados por algún engaño teológico o de motivos que no pueden descubrir, también es nuestra responsabilidad interceder por ellos. Recordemos que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo nos ama con toda la fuerza de su ser divino. Y ese amor no hay ninguna fuerza del mal que lo pueda impedir de lograr su objetivo si tan solo respondemos. Así que es nuestro privilegio que podríamos brincar de alegría precisamente en este instante. Tal vez no lo sabemos hacer porque no estamos acostumbrados, pero tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Que no se nos olvide nunca. Nuestra vida tiene que dar testimonio de que somos hijos del soberano del universo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, honra y gloria a su santo nombre por su amor maravilloso, su infinita misericordia, su maravillosa justicia, que en la sangre de su amado Hijo nos compró de nuevo, nos ha traído a su iglesia, nos concede este privilegio. Su iglesia está en medio de la batalla. Habrá bajas, habrá pérdidas, pero ninguno de sus hijos se perderá. Permítanos ser plenamente suyos. More en nosotros. La relación de su Santo Espíritu con nosotros es tan íntima que quiere que seamos su templo. Rogamos que limpie nuestras mentes, nuestros corazones, para que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, todo nuestro ser, esté de tal manera que su Santo Espíritu pueda morar. Porque si su Espíritu Santo mora en nosotros, es porque somos tierra santa. Capacítenos para vivir, para dar honra y gloria a su nombre por siempre. Bendiga a su iglesia conforme a su divina voluntad. Jesús lo rogamos y agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Perdón, escuela sabática, les robamos demasiado tiempo.